el cuerpo a uno cuando le remontan el partido en 2-3 minutos? Bueno, pues te quedas mal, normal, te quedas mal después del trabajo de los chavales. El gran trabajo que han hecho, que te remonten al final, te vas con cara de tonto. ¿En global qué le ha parecido el partido? En global, no hay duda que Extremadura ha tenido el dominio de la posesión de balón hasta los últimos cuartos de la sin crear prácticamente ocasiones de gol, sin profundidad. Nosotros hemos salido a contra con alguna otra ocasión de peligro. No hemos puesto por delante y al final, pues, un error defensivo pues, nos ha condenado a perder un partido que yo creo que, sobre todo por el trabajo, merecemos llevar a nada positivo. De manera, David, tácticamente el equipo muy bien. Tácticamente yo creo que el trabajo de los jugadores están con muchas ganas, el equipo es muy corto, pero hay mucha gente joven esperando y poniendo difícil el entrenamiento a la gente más veterana y esa es la clave, que la gente tiene que luchar para jugar en presencia y tiene que correr, si no va a jugar y yo creo que eso después se demuestra en el campo. Hace mención que el convocado ocasiones de gol en primera parte prácticamente ha sido un continuo llegar de Extremadura a su portería y hay que hablar de nuevo de la misma, ¿no? Yo creo, recuerdo la primera parte, ocasiones de gol de Extremadura no recuerdo ninguna. Recuerdo la partida segunda, la curro al poste y al final, el último cuarto de hora, que sí que nos han metido atrás, a de meternos otro gol. Pero la primera parte sí han llevado el dominio, pero yo creo que el equipo de aquí de Menaleo no tiene profundidad ninguna, no he visto esas ocasiones que tú me cuentas.